La serie que voy a predicar durante este mes se llama Inteligencia Espiritual. ¿Cómo se llama? Inteligencia espiritual. Hoy en día es bien común ver cursos y libros acerca de inteligencia emocional, acerca de inteligencia financiera y de otras cosas, ¿no? Pero no hay mucho acerca de inteligencia espiritual. Así que hoy quiero que empecemos algo nuevo acerca de la inteligencia espiritual, que es importantísima en nuestras vidas. Es mucho más importante que la inteligencia emocional, mucho más importante que la inteligencia financiera. La inteligencia espiritual nos sirve para la eternidad. Todas las demás nos sirven nada más para este pedazo de la vida. Vivimos 70, 80 años, pero nuestro espíritu se va al cielo por toda la eternidad. Entonces hay que tener esa inteligencia espiritual. Amén. Así que acompáñame al libro de Proverbios capítulo 1. El tema del día de hoy se llama el temor de Dios. El temor de Dios. Proverbios capítulo 1, versículos del 1 al 7. Los voy a leer rápido. Dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Di conmigo: y a los jóvenes inteligencia y cordura. Entonces, si somos jóvenes, si todos los que estamos aquí somos jóvenes, unos un poquito más que otros, pero como jóvenes debemos de adquirir inteligencia, porque a veces pensamos, sí, la palabra de Dios es para cuando yo sea viejito, ¿no? Como mi mamá, como mi papá. No, los proverbios de Dios también son para que los jóvenes adquieran inteligencia y cordura. Sigue diciendo: oirá el sabio. Tal vez alguien haya aquí que diga: pues yo ya soy muy sabio, ya no necesito leer los proverbios. Pero aquí dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Versículo 7 dice así: el principio, di conmigo, el principio. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y con eso quiero empezar esta serie, porque tal vez no hay mandamiento y principio más importante que tener temor de Dios. ¿Cómo puede ser que yo deba de tener temor de Dios? Pues que Dios es alguien que solo está castigando, o por qué tengo que tener miedo a Él. Y quiero que te imagines algo. Cuando tú y yo nos acercamos a alguien importante, que nosotros admiramos, normalmente mostramos cierto respeto, ¿no? No sé qué te gusta a ti. Tal vez te gusten los negocios, tal vez te gusten los deportes. No sé, cada uno tenemos distintos gustos. Pero ¿qué pasaría si a ti te encantan los deportes, te gustan muchísimo, y el día de mañana tienes la oportunidad de conocer a tu héroe de los deportes? En el fútbol, tal vez a Messi, o tal vez a Pelé. Pues como que no sabes ni qué decir. ¿Qué le puedes decir, no? O sea, yo me acuerdo, voy a platicar una experiencia personal. Una vez estaba en Guatemala, hay una ciudad pequeña en Guatemala que se llama Antigua Guatemala, y es un pueblito muy parecido a Tepos, por ejemplo. Y iba yo caminando hace como unos 10 años, y en la calle yo me encontré a una persona que admiro mucho. Es un pastor que se llama Marcos Witt, que tiene muchos discos, que tiene muchísimos años en el evangelio, y tal vez tú lo has escuchado, ¿no? Entonces yo iba caminando, y adelante de mí iba él caminando. Y entonces pues dije: ay, es Marcos Witt. Y entonces lo que hice, no sabía qué hacer, y lo primero que le dije fue: ¿tú eres Marcos Witt? Y bueno, seguramente es una pregunta que le hacen un montón, pero la verdad es que es una pregunta bastante tonta. Porque pues, si lo estás viendo, y ¿cómo le preguntas eso? No, pues es obvio que es él. Pero los nervios a mí me traicionaron, y me acuerdo que fue pues para mí fue una experiencia bonita que no voy a olvidar,
porque pues, me saludó y todo. Y yo acababa de comprarme una playera típica de Guatemala. Y me dice, ay, qué padre está tu playera. Y yo así como que y le dije, bueno, pues la compré aquí. Ya le expliqué dónde la compré y todo. Pero los nervios me traicionaron. Y ya bueno, nos despedimos. Él entró a un restaurante a comer. Y yo seguí a mi hotel. Yo iba para mi hotel. Y no llevaba cámara de fotos, no llevaba celular. Entonces ese recuerdo solo quedó en mi memoria. Y tal vez muchos me lo creerán y tal vez otros no. Pero cuando tú te encuentras a alguien que para ti es importante, que para ti es como valorado, muchas veces, ¿qué le voy a decir? No, ¿qué le tengo que decir? ¿Qué es lo correcto? Ese es como un cierto miedito que nos da o cierto temor. Ahora imagina multiplicar eso exponencialmente y encontrarte con Dios. Imagínate encontrarte que abras la puerta de tu habitación y ahí esté sentado en tu cama el Señor, creador de todo el universo, creador del sol, el que le puso nombre a las estrellas, el que creó la ley de la gravedad, el que nos hizo a nosotros. Imagínate encontrarte con Él. Pues no vas a platicarle un chiste, no vas no, hombre, Señor, qué gusto verte. No, sabes, muchos en la Biblia se encontraron con Dios así cara a cara. ¿Y sabes qué era lo que decían? Se tiraban al suelo. Juan, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis dice, yo caí como muerto, así. Se cayó y cayó como muerto. Isaías en el capítulo 6, lo primero que dices, estoy muerto. Porque imagínate encontrarte a Dios, no es encontrarte a cualquier persona. Y obviamente eso trae en nosotros un temor, aunque no queramos. Porque tú y yo no somos demasiado grandes y demasiado fuertes como para ponernos a discutir sobre ciencia con Dios. El más inteligente de todos los que estamos aquí no podría permanecer en una conversación normal con Dios, porque obviamente Dios lo sabe todo absolutamente. Y eso hace que nosotros de manera natural despierte un temor. Y por eso así Dios dice, el principio de la sabiduría, el principio de la inteligencia espiritual es el temor a Dios. ¿Qué es? El temor a Dios. Entonces, primer punto, ese es el principio de la sabiduría. Ese es el principio de la inteligencia espiritual. Y quiero contarte 3 historias el día de hoy. 2 de ellas son personas que no tuvieron temor de Dios, y una de ellas es una persona que sí tenía el temor de Dios. Esto es bien importante. Primera historia es acerca de la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia de Dios. Se encuentra en el libro de 1 de Samuel capítulo 2. Tú lo puedes leer en tu casa. Yo te voy a contar un poquito la historia. Era un sacerdote del pueblo de Israel llamado Elí, que tenía 2 hijos. Normalmente los hijos de los sacerdotes eran sacerdotes. Pero resulta que estos hijos eran tremendos. No tenían el temor de Dios. Porque obviamente si alguien no tiene el temor de Dios, se resuelve en algo: no conoce a Dios. Eso es la verdad. Si no tienes el temor de Dios, no conoces a Dios. Lo que necesitas es buscarlo con hambre y sed para que Él pueda revelarse a tu vida. Entonces estos 2 hijos no tenían el temor de Dios, y fíjense lo que hacían. Como sacerdotes venía todo el pueblo de todo el país, venían y traían sacrificios, traían ovejas, traían toros y los sacrificaban. Pero estos 2 canijos lo que hacían era que antes de que la gente pasara les decía: ¿sabes qué? Guárdame la pierna del toro. Para los sacerdotes agarraban lo mejor de cada animal y lo guardaban para los sacerdotes, cuando lo mejor debería de ser para Dios. Y estos sacerdotes hacían eso constantemente. Y dice la palabra ahí en 1 Samuel 2 que si alguien le decía: no, perdóname, pero yo vengo a entregárselo a Dios, dice que el encargado se los arrebataba. Imagínate la osadía de estos hombres.
Estaban confrontándose contra Dios cara a cara. No solo eso, sino que dice que en las noches estos dos varones canijos iban y buscaban a las señoritas que estaban por ahí cerca del tabernáculo y se acostaban con ellas. Y no se acostaban a ver la televisión porque no había televisión. Se acostaban a otras cosas. Se acostaban con ellas, no eran sus esposas. Y luego pues ya vete a hacer tu trabajo. Y al otro día otra vez. Y hacían eso constantemente con todas las mujeres que estaban ahí. Pero obviamente la gente se daba cuenta. Y los del pueblo decían: oye, ¿cómo estos nos están guiando a Dios? ¿Cómo estos son los sacerdotes? Si mira lo que hacen. Seguramente el papá de alguna de esas señoritas se dio cuenta de eso y no podía quejarse porque eran los sacerdotes. El hermano, el novio de alguna de ellas tal vez se dio cuenta y no podían decir nada. Se tenían que quedar viendo lo que pasaba sin decir nada. Estos hombres definitivamente no tenían temor de Dios. Ahora, como hijos de Dios, eso no puede suceder en nuestras vidas. Aquí estamos líderes que llevamos grupos, que llevamos una iglesia, y nuestras vidas deben de ser vidas de temor a Dios. No podemos hacer lo que sea con nuestras vidas en cualquier momento, en cualquier situación, porque deja tú que nos vean las personas. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que ¿quién nos está viendo? Dios. El segundo punto que quiero darte es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Di conmigo: omnipresente, omnisciente, omnipotente. Estas tres palabras vienen de latín omni. Cada una viene de un latín, pero el latín omni significa todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Omnipresente quiere decir que Dios está en todo lugar. Aún dice la palabra que si levantáramos una piedra, hiciéramos un hoyo, nos metiéramos abajo de la piedra, pusiéramos la piedra encima, aún ahí Dios está. En cualquier lugar. No nos podemos esconder de Dios. Y el temor de Dios, esta es una de las características que nos enseña. Bueno, yo no puedo estar robándole a mi jefe, porque tal vez mi jefe no se dé cuenta, pero Dios sí se va a dar cuenta. Y a fin de cuentas, tu jefe te puede despedir mañana. Puede pasar lo que sea en tus negocios mañana, pero Dios no va a prosperar a alguien así, te muevas a donde te muevas. ¿Cierto? La segunda es omnisciente, que quiere decir que todo lo sabe. Todo lo sabe. La palabra de Dios también nos lo enseña. Aún todavía no he dicho las palabras, cuando tú, Dios, ya las sabes. Tú ya las sabes. Entonces, cuando nosotros estamos por dentro pensando cosas equivocadas, Dios ya las sabe. Y Dios no se tapa los ojos y dice: ay, qué bárbaro, mi hijo, mejor no escucho. No, Dios escucha. Dios escucha y Dios ve. Por eso el temor de Dios nos lleva también a cuidar lo que pensamos, lo que hablamos, lo que sentimos. La tercera es omnipotente, que todo lo puede. Puede hacer todo. Y esa es la que más nos gusta. Cuando se trata de milagros, es que Dios es omnipotente y es poderoso. Sí, sí es omnipotente, pero ¿te acuerdas que también es omnisciente y sabe lo que estabas pensando ayer? Entonces nos gusta exaltar la omnipotencia de Dios y decir: pues Dios me va a sanar, Dios me va a prosperar, Dios va a hacer esto en mi vida. Sí, pero también Dios sabe lo que estás pensando. Sí, pero también Dios sabe en dónde estás. Tal vez no lo saben tus papás, tal vez no lo saben tus hijos, tal vez no lo sabe tu esposa, pero Dios sí. Y como jóvenes somos bien buenos para escondernos de nuestros papás. De Dios no te estás escondiendo. Y a fin de cuentas, puede que te escondas bien de tus papás, te escondes bien de tus maestros para copiar, te escondes bien de la novia, del esposo, de los hijos, de todos, del jefe, pero de Dios no. Y Dios es justo y Dios va a obrar de acuerdo a lo que nosotros estamos haciendo. Pácatelas, ¿no? Wow. Entonces tengo que tener más cuidado en mi vida. Tengo que
darme cuenta que a Dios no lo puedo burlar. En el libro de Corintios dice: no te engañes, Dios no puede ser burlado. No te engañes. Somos buenos aún para engañarnos a nosotros mismos. No pasó nada, ¿no? Nada más lo olvido, como si nada hubiera pasado. Sí, pero no te engañes, a Dios no lo puedes burlar. A todos podrás burlar, pero a Dios no. ¿Estamos bien? Estos hombres que contaban la historia, pues obviamente no tenían idea de que Dios era omnipresente, mucho menos que era omnisciente. ¿Y qué les importaba si Dios fuera todopoderoso o omnipotente? Pero un día Dios se le aparece a Elí, el papá de estos dos barbajanes. Se le aparece y le dice: ¿sabes qué, Elí? Tú no has hecho nada. Tú sabes lo que tus hijos están haciendo y te has hecho de la vista gorda. Tú sabes que tus hijos están haciendo esto con las mujeres del templo. Tú sabes que tus hijos están robando de lo que me corresponde a mí. Y tú, Elí, no has hecho nada. Y Dios dijo: yo no voy a permitir que haya sacerdotes así en mi templo. Y le dijo a Elí: voy a matar a los dos. Wow. Imagínate que Dios llegara a decirte eso. Volvemos al principio. ¿No tendrías temor de Dios? Señor, o sea, lo primero que harías es: ten misericordia, Señor, voy a hacer algo, dame una chance más, dame otra oportunidad, Señor. Pero este hombre tal parece que no le importó. Y así como, pues bueno, si Dios ya dijo. Cuando tú y yo podemos clamar siempre a la misericordia y a la bondad de Dios y al perdón de Dios. Y este hombre, pues bueno, Señor. Al poco tiempo salió de guerra todo el pueblo de Israel. Iban los dos sacerdotes ahí. No sé ni para qué iban, pero ahí iban. Y mueren el mismo día. Los matan el mismo día. Un soldado ve que los matan y dice: tengo que avisarle a Elí, tengo que avisarle al sacerdote de Israel. Y va corriendo, y en el momento que llega le dice: Elí, ¿qué crees? Que acaban de matar a tus dos hijos. Elí, del asombro, se echa para atrás en la silla, se golpea la nuca y se mata también. En un día, obviamente, Dios corrigió a su pueblo. Dios corrigió a su pueblo. La palabra de Dios dice que el Señor corrige a quien Él ama. La corrección es parte del amor de Dios. Y nosotros debemos decir: Señor, ¿sabes qué? Si me estoy equivocando, ven y corrige mi vida. Ven y cámbiame, Señor. Eso es temor de Dios. Eso es temor de Dios. Esa es la primera historia acerca de la omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia de Dios. Proverbios capítulo 1, versículos 20 al 23. Quiero leerte. Dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Y fíjate lo que está diciendo la sabiduría. Dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo los burladores desearán burlarse y los insensatos aborrecerán la ciencia? Aquí está hablando de tres personas distintas. Personas simples, personas que no quieren pensar acerca de lo que está sucediendo. Volvemos a lo mismo, inteligencia espiritual. Personas que todo lo quieren ver por fuera, nada por dentro. Todo lo quieren solucionar por fuera, pero las soluciones por fuera no son soluciones. Las soluciones verdaderas tienen que ir a lo profundo del corazón, a donde va Dios, a donde solo Dios puede llegar. Eso es inteligencia espiritual. Como esposo, como esposa, como padre, muchas veces queremos que nuestros hijos cambien. Y lo único que hacemos es cortar toda la evidencia de que mi hijo es como es. Cortar todo lo que, para que mi esposo no sea así. Pero si el cambio no viene desde adentro, va a volver a brotar lo mismo. Si no hay temor de Dios desde adentro, mi vida no va a cambiar. Porque yo puedo dejar de robar, pero todavía por dentro decir: híjole, cómo me gustaría poder agarrar lo que no es mío. El día en que te encuentres solo, sin que nadie te vea, va a brotar eso. Va a brotar eso y vas a decir: bueno, esto lo voy a agarrar para mí.
porque nada más cortaste lo de afuera, lo de adentro sigue igual. Y por eso aquí la sabiduría clama y grita y dice: ¿hasta cuándo los simples van a amar la simpleza? Hacer todo de una manera simple, no pensar en las consecuencias, no pensar en la vida. Cuando somos jóvenes y no maduramos, muchas veces no pensamos en las consecuencias y manejamos con el pie hasta adentro en el coche, no pensando que el coche en cualquier momento puede voltearse y causar un caos. Y ahí es donde la sabiduría dice: sé sabio, no ames la simpleza, hay consecuencias para todo en la vida. Ese es el temor de Dios. Dice: ¿hasta cuándo los burlones, los burladores se desearán burlar de todo? Sí, esas personas que se burlan de todo, aún de Dios, aún de Dios, y quieren burlarse del Señor. Y la sabiduría dice: no. Si tú te burlas de Dios, por ahí dice un dicho: el que ríe al último, ríe mejor. Nuestra vida no debe de ser una vida de burla, de burlarnos de todos. Ay, se cree muy espiritual, se cree muy cristiano porque ora. Cuidado. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado. Y la tercera cosa dice: y los insensatos aborrecerán la ciencia. Qué interesante, porque hay cristianos que aborrecen la ciencia. Y la palabra de Dios dice que tú y yo no debemos de aborrecer la ciencia. La ciencia tiene un propósito: trabajar con las cosas naturales que los seres humanos podemos comprender. Y hay cosas que no podemos comprender, esas le pertenecen a Dios. Pero nosotros no debemos aborrecer la ciencia, sino amarla y decir: Señor, yo debo amar la sabiduría, yo debo amar el conocimiento y yo debo amar la ciencia. Y sigue diciendo en el versículo 23 de Proverbios 1: volveos a mi reprensión, regresa a que yo te reprenda, a que yo te dé una corrección. Y he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Y eso es bien importante, porque otra vez volvemos al principio. No puede haber temor de Dios si el Espíritu de Dios no ha venido a confrontarme. Entonces el tercer punto es: el espíritu de sabiduría te está hablando. Cuando tú y yo estamos a punto de cometer un error, ahí está el Espíritu Santo, el espíritu de sabiduría, y te está diciendo: no es el camino. Y tú empiezas a sentir un foco rojo en tu vida. Ay, no es por aquí. Y te está diciendo: cuidado. El que juega con fuego se va a quemar. El que camina por las brasas, se le van a quemar las plantas de los pies. Entonces hay que tener cuidado. Eso es la sabiduría. Y ahí empieza la inteligencia espiritual. Vamos al cuarto punto, que es la historia de un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre con el temor de Dios. Ahora te cuento la historia también en el libro de Samuel, la historia de David. Y David, hemos visto la estatua de David, hemos oído la historia de David y Goliat. David era un gran rey, pero David también tuvo un problemilla, como tú y yo. Tú y yo también somos seres imperfectos, y eso debe de quedar claro. Tú y yo somos personas que pecamos. Venimos a la iglesia porque somos pecadores, no porque somos perfectos. Si fuéramos perfectos, estaríamos en el cielo. Como no somos perfectos, estamos en la tierra y venimos a la iglesia. Eso es la iglesia. Entonces David también tenía problemas, pero el problema de David era un problema externo, no era un problema del corazón. David un día sale en su azotea, estaba descansando, se estaba riendo mientras yo estaba predicando en los controles de la iglesia. Y entonces, al estar descansando, se encontró con una mujer desnuda bañándose en la casa de al lado. Y le saltaron los ojos y dijo: wow, no veo nada. No veo nada. Y entonces le gustó la señora, porque era señora, era casada, y ese era el problema. No era soltera, tenía a su esposo. Y entonces bajó con uno de los guardias y le dijo: ¿sabes qué? Hay una vecina muy necesitada aquí al lado. Necesito que la traigas porque yo voy a ayudarle con lo que ella necesite. Y bueno, conocemos la historia. David tuvo relaciones sexuales con ella, tuvo un desliz, la dejó ir.
Dijo, bueno, nadie vio nada, pues estaba yo en mi cuarto, nadie se entera de nada. Se le olvidó algo bien importante, que Dios está en todo lugar, Dios todo lo sabe y Dios todo lo puede. Y entonces a los 2 meses, lo que toda mujer no quiere experimentar si no es su esposo, ¿verdad? Y entonces le manda un mensaje a David: oye, necesito verte en una cafetería cercana, que nadie vaya. Y entonces David se ha de ver emocionado, haber dicho, bueno, pues la dejé impactada, quiere verme otra vez. Y entonces cuando llega, va escondido, nadie sabe nada, y le dice, ¿qué crees? Que estoy embarazada. ¡Pum! David, el gran rey David, sí, el que mató a Goliat, sí, el que reinó en Israel, el que unificó el reinado, el gran rey David embarazó a una señora de alguien más. Y entonces, ¿alguien más lo sabe? No, nadie más lo sabe, no te preocupes. Voy a traer a tu esposo. Estaba en guerra, el esposo estaba trabajando para David, era un asalariado de David. Y dice, mira, yo traigo a tu esposo, tú le preparas una cena romántica y ya tú tomas el control de todo, y que sea su hijo. Y entonces David manda, trae a este hombre, le da un poquito de beber para emborracharlo y lo manda borracho a la casa. Y David se va a acostar y dice, wow, nadie se va a enterar de nada. Y cuando despierta, está bien contento, y el hombre estaba dormido en la puerta de su palacio. Y le dice, ¿cómo cree usted, oh rey grande, fuerte, oh gran David, que mientras todos los hombres están peleando, yo voy a ir con mi esposa y tener relaciones sexuales con ella? Jamás. Yo tengo que cuidar el palacio del rey. Tal vez parecía que este hombre sí conocía quién era Dios, y que Dios todo lo sabe, y que Dios todo lo puede, y que Dios está en todo lugar. Y él podía haberse ido en la noche con su esposa, pero decía, no, Dios está allá con los hombres que están peleando, y yo no puedo darme este lujo. Y entonces David dice, no, hombre, no te preocupes, te invito a cenar. Y sacó ahora sí el vodka de 18 años, y este es el bueno, y se lo sirvió y lo mandó ahora sí bien borracho a casa. Y David dijo, wow, ahora sí ya me libré de este hombre. A la mañana siguiente el hombre estaba crudo, pero estaba dormido afuera del palacio de David. Y entonces le dice, jamás, señor. Y entonces David dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? Esto sí va a ser un problema en mi reinado. Y escribe una carta y le dice al principal del ejército, le dice, mira, a este hombre que lleva la carta, ponlo hasta adelante en la guerra, para que cuando los ataquen, él muera seguro. Y si no lo están matando, déjenlo solo y que lo maten a fuerza. El hombre llevaba en su mano su sentencia de muerte. Todo esto está en la palabra de Dios. Llegó al ejército, se lo entregó al general. Es un mensaje para usted, de nuestro rey, del hombre que ha peleado por nosotros, y yo soy fiel a él. Wow. Pasó lo que pasó, lo mataron, lo dejaron solo. Y David dijo, bueno, nadie va a saber de esto. Es más, como este hombre murió, la mujer quedó viuda, la voy a traer a vivir a mi casa, porque ni modo de dejar a una viuda desamparada. Y bueno, y a David se le olvidó por un año la situación, y David no se acordaba de nada. Un día viene un profeta llamado Natán, se acerca a David y le dijo, tengo una palabra para usted, oh rey, gran rey David. Y David, como se había olvidado de todo, dijo, bueno, pues dámela, yo soy todo oídos. Y le dijo, mira, rey, hay una historia de un hombre que tenía muchas ovejas, podía agarrar la que sea para hacer barbacoa. Pero tú crees que este hombre tenía un vecino que solo tenía una oveja. Fue, robó la oveja del vecino, hizo barbacoa. Y David no lo pensó 2 veces, se paró del trono y dijo, tráeme a ese hombre porque lo vamos a matar. Y Natán le dijo, ese hombre eres tú. Wow. Y entonces ahora sí el hombre, David, en ese momento se ve la diferencia. Porque Elí, en la historia pasada que platicamos, dijo, bueno, pues Dios ya decidió, y X, no importa que mate a mis hijos. Pero David en ese momento dijo, ¿qué he hecho? Se postró a Dios y escribió una canción que es el Salmo 51. Y en el Salmo 51 David escribe algo hermoso. Tú lo puedes leer en tu casa. Solo quiero leer un versículo del Salmo 51.
El Salmo 51:11, y verdad es un salmo precioso. El versículo 11 dice: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. David pudo haber escrito cualquier cosa. Pudo haber dicho: mira, Señor, no me quites el palacio, no me quites el dinero, no me quites a mis hijos, no me quites la ropa, el coche, la casa, mi reputación, Señor. No, David no escogió nada de eso, porque dentro de David había temor de Dios, aunque pareciera que no. Pero en el momento que Dios lo confrontó, David dijo: Señor, quítame todo, pero no me quites tu Santo Espíritu, no me eches delante de ti. Y esa debe de ser nuestra oración. Ahí está la diferencia entre Elí y sus hijos y David. Porque David dijo: mira, todo lo de este mundo me vale. Mata a mi esposa, mata a mis hijos, mátame si quieres, mi palacio, todo. Pero ¿sabes qué? No me eches delante de ti y no me quites tu Santo Espíritu. David tenía temor de Dios, porque David había visto que el rey anterior a él, el rey Saúl, era un rey que le valió todo. Y el Espíritu Santo, el espíritu de sabiduría, se fue de Saúl. Y entonces David vio cómo la vida de Saúl fue de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Actuaba como endemoniado, lo quiso matar. Y David dijo: no, todo menos eso. Quítame todo, Señor, pero no me quites tu espíritu de sabiduría. Eso es temor de Dios. Lávame, Señor, borra mis maldades. Es lo que escribe en el Salmo 51. Contra ti y solo contra ti he pecado. Eso es temor de Dios. No le importó lo demás. David dijo: Señor, verdaderamente metí la pata. Ese era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces no se trata tanto del pecado, vuelvo a lo mismo, porque todos pecamos. Se trata del corazón del pecado. Se trata de que muchas veces lo hemos hecho tantas veces que pensamos que es normal. No solo pensamos que es normal, pensamos que Dios cierra los ojos y no ve lo que hacemos. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Y hacemos muchas cosas cuando nadie nos ve, cuando nadie dice nada. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es no hacerlo cuando Dios nos esté viendo. ¿Y qué crees? Dios nos está viendo todo el tiempo. Ese es el temor de Dios. Y ahí empieza la sabiduría. Si tú estudias inteligencia emocional y lees un libro, si tú estudias inteligencia financiera y tomas un curso, de nada sirve si no hay temor de Dios al principio, porque el principio de la inteligencia espiritual y de la sabiduría es tener el temor de Dios. Porque llegará un momento que, aunque sepas mucho de inteligencia financiera, llegará el momento en el que te puedes ensuciar las manos. Y si lo haces sin temor de Dios y lo empiezas a hacer, nadie se va a dar cuenta. Vamos a esconder acá, vamos a hacer acá, ponemos negocio, robamos un poquito, transamos, nadie se da cuenta. Pero Dios puede llegar un día y quitarte todos los negocios. Y lo mismo con nuestra familia, y lo mismo con nuestros hijos, y lo mismo con cada parte de nuestra vida. Entonces no se trata tanto del pecado, se trata de lo que hay en el corazón. Quiero contar otra historia. Quinto punto: no trates de engañar al Espíritu Santo. Hechos capítulo 5 nos habla de una historia de dos hombres, un matrimonio, Ananías y Zafira. Estos dos hombres, bueno, este hombre y esta mujer, vieron que todo el mundo en la iglesia estaba vendiendo sus terrenos y estaba llevando la ofrenda a la iglesia y a los apóstoles, a Pedro, a Juan, a Jacobo. Y entonces el esposo le dijo a la esposa: oye, ¿por qué no vendemos también nuestro terreno y lo entregamos para las viudas y para los huérfanos? Y no sé quién tuvo la siguiente idea, si fue ella o fue él, pero uno de ellos dijo: ¿y por qué no lo vendemos? En 4 millones damos 2 millones a la iglesia, nos quedamos 2 millones y decimos que entregamos todo. Nadie se va a dar cuenta. Al esposo le pareció excelente idea. Vendieron el terreno, vendieron la casa y llegaron con el apóstol Pedro. Apóstol, le traigo aquí 2 millones de nuestro terreno.
Y fíjate lo que dice Hechos capítulo 5 versículos 3 y 4. Dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? O sea, si no la vendías, ¿no se te quedaba a ti toda? ¿Para qué la vendes? No la hubieras vendido. Y dice: y vendida, ¿no estaba en tu poder todo el dinero? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Quinto punto: no trates de engañar al Espíritu Santo. No trates de engañar al Espíritu Santo. Este pecado no parece tan grave, ¿no? O sea, la verdad es que ellos lo único que hicieron fue vender una casa, entregaron una parte al apóstol Pedro. Pues hasta parece algo bueno, ¿no? Vendí toda mi casa, entrego la mitad, pues es algo bien bueno. Sí, porque otra vez lo de afuera no es lo importante. Lo importante es lo que hay adentro. Lo importante es que este hombre y esta mujer dijeron: bueno, pues Dios no creo que se dé cuenta, vamos a venderlo y que se diga también que nosotros vendimos la casa y la regalamos toda. La historia no acaba en eso. La historia acaba en que Pedro le dice a Ananías: ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Vas a morir el día de hoy. En ese momento el hombre murió. Dice que cayó fulminado al suelo y murió. Unos jóvenes vieron que murió, sacaron el cuerpo para poder enterrarlo, y cuando lo iban sacando, va entrando la mujer, ve el cuerpo de su esposo, y Pedro le dice: ¿trajeron todo el dinero de la casa? Y él: sí, claro que trajimos hasta el último centavo. Y le dijo Pedro: bueno, los mismos hombres que sacaron a tu esposo te van a sacar a ti también. Pum, se murió la mujer, los enterraron, y obviamente ese dinero no lo aceptaron y no fue una ofrenda agradable a Dios. Porque no se trata de lo que yo hago, se trata del corazón que yo tengo. Se trata del arrepentimiento que hay en mi vida y de que yo no debo aprender a burlarme del Espíritu Santo. Y ahí empieza la sabiduría, ahí empieza el conocimiento, ahí empieza la inteligencia, no tratando de burlarme de Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Esa sabiduría que nos debe de acompañar. Y dime tú, si todos viviéramos en esta sabiduría, ¿el mundo no sería mejor? ¿La política de nuestro país no sería mejor? ¿En nuestras escuelas no sería mejor todo? ¿En nuestras oficinas, en nuestros negocios, en nuestra familia, matrimonio, hijos, no sería mejor todo? Una vez escuché por un gran pastor que decía: es mucho más fácil decir la verdad y no pecar que mucho más difícil. Lo único que tenía que hacer David era cerrar sus ojos: no veo nada, me meto a la casa y me salgo a otro lugar. Era fácil. En lugar de eso, todo lo que hizo: llamó a la mujer, trató de engañarla, hizo todo eso, trató de engañar al esposo, lo trajo y lo acabó matando. Una cosita pequeñita se fue haciendo grande hasta que se volvió un caos. Entonces el temor de Dios es algo que como iglesia debe de estar en nosotros. Y obviamente empieza por nosotros como pastores, por mí como pastor, por mi esposa como pastores de esta iglesia. Claro que empieza ahí, claro, porque yo no puedo no tener el temor de Dios, porque tal vez un día Dios me aniquila por completo. ¿Quién te puede defender? ¿Sabes qué le dijo Elí a sus hijos? Les dijo: si tú pecas contra alguien, pues el problema es sencillo, lo arreglas con esa persona, traes a un juez que te ayude a arreglar ese problema. Pero si pecas contra Dios, ¿qué juez te va a ayudar? No hay. El juez de la Suprema Corte de Justicia no va a hacer nada entre tú y Dios. Nada. Tú y yo necesitamos el temor de Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Y tal vez tú dices: bueno, pero ¿cómo tengo ese temor? Volvemos al principio: busca al Señor, busca a Dios.
El momento en el que tú te encuentres con Él, tu vida va a tener un sentido diferente, sabiendo que en todo momento Dios te está viendo, sabiendo que en todo momento Dios te está oyendo, Dios está viendo lo que piensas. Y no solo eso, también Dios todo lo puede. Moralmente vas a estar mejor para recibir los milagros de Dios si no mientes. Te vas a sentir mejor y con mayor fe para pedírselo al Señor. Porque imagínate que tú estás engañando a tu esposa y vienes a orar: Señor, bendice mi matrimonio. No lo vas a creer ni tú, vamos. Estás copiando en los exámenes, no te estás esforzando en la escuela: Señor, te pido que exente todas las materias. Esa es una oración sin fe, porque obviamente nuestra vida moral está agarrada de nuestra fe. Y lo primero que viene a nosotros es: ¿cómo le pido esto a Dios? Si ve lo que estoy haciendo. Y Dios lo podría hacer porque Él todo lo puede. Pero el problema es que tú y yo no lo creemos, porque primero nos estamos juzgando. Acabo con este sexto punto: el fin de todo discurso. Empezamos con el principio de la sabiduría y estamos terminando con el fin de todo discurso, y es el fin de este discurso. Eclesiastés capítulo 12. El fin de todo discurso oído es este. Eclesiastés 12:13. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Cuando tú y yo sinceramente queremos guardar los mandamientos de Dios, es porque tememos a Dios. Es porque decimos: Señor, tengo un temor de ti. Y no puede seguir la cosa igual. Cuando nosotros mentimos, obviamente estamos escondiendo algo, ¿cierto? Y por eso Dios dice que no digamos mentiras, porque las medias verdades ocultan la otra mitad, que es media mentira. Y sigue diciendo el versículo 14: porque Dios traerá toda obra a juicio, toda, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena y sea mala. El temor de Dios, pues ya vimos cosas malas que puede pasar si no tenemos el temor de Dios, pero también el temor de Dios es el que nos trae las cosas buenas en la vida. En estos dos versículos se escribe la palabra toda 4 veces, o todo 4 veces. Y cuando la Biblia hace hincapié en algo, es como cuando tú le dices a tu hijo 20 veces las cosas. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque toda obra, sea buena, di conmigo buena, o sea mala, di conmigo mala, toda Dios la va a sacar a la luz. Toda Dios la va a sacar a la luz. Como hijos de Dios, muchas veces podemos vernos tontos porque no transamos a nuestros clientes. Podemos vernos tontos porque no engañamos a nuestros padres. Y podernos, así como medio tonto, nerd, este cuate no engaña a sus papás. Sí podemos vernos así. Podemos vernos tontos cuando no engañamos a nuestro esposo o esposa, cuando todos lo hacen. Podemos vernos tontos cuando no robamos, cuando no mentimos, cuando no estafamos. Sí, la sociedad puede vernos como quiera, pero ¿sabes una cosa? Lo que la sociedad no puede hacer es sacar todas las obras buenas y malas de tu vida. Y Dios sí. Y Dios un día, cuando quiera premiar a alguien, va a empezar a buscar y va a decir: en David he encontrado el temor de Dios. Es un hombre que no ha robado en su universidad. Es un hombre que llega temprano al trabajo. Es un hombre que sale después de la hora. Y entonces Dios dice: ¿está David o está Adolfo? Adolfo no llega temprano, roba, se va temprano. Prefiero premiar a David. Saca las obras buenas, saca las obras malas, yo voy a bendecirlo a él.
voy a bendecir su vida económica. Lo mismo agarra a Santiago y dice: este hombre no engaña a su esposa, este hombre es fiel con sus hijos, este hombre es un hombre diezmador. Estoy buscando a quien premiar, dice Dios. Y entonces dice: Él es apto para que yo lo pueda premiar, porque saca las obras buenas, no solo las malas, que es lo que muchas veces pensamos cuando oímos temor de Dios. Me va a regañar por lo malo, sí, pero también te va a premiar por lo bueno. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Tu jefe puede nunca haberte dado las gracias de nada, pero tu jefe tiene un superior, sea quien sea tu jefe. Ese superior es Dios, y ese superior se va a saltar a tu jefe para premiarte a ti, porque ha visto lo bueno. Va a premiar tu matrimonio, va a premiar a tus hijos, va a premiar tu economía, va a premiar cada área de tu vida en la que hayas vivido con integridad y con temor de Dios. Amén. Así que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor. Vida tú me das.